Hay una frase de Benito Mussolini, escrita el 12 de julio de 1922, unos meses antes de la marcha sobre Roma, en Il Popolo d'Italia, número 165, que yo creo que resume de forma muy plástica la significación del fascismo. Escribe Benito Mussolini: el fascismo es y debe ser la expresión organizada de esta tendencia del espíritu contemporáneo, de esta representación clásica de la vida contra toda teoría y raza disolventes, de este anhelo, si se puede llamar arquitectónico, de orden, de disciplina, de jerarquía, de claridad, de fuerza, de cualidad, en oposición a toda manifestación caótica, a todas las doctrinas inciertas y el miedo loco e idiota que envenena a algunos que siempre temen no tener suficientes ideas de avanzada. Indudablemente ha llegado el momento de poner un punto final a la carrera de la demagogia si no se quiere que la civilización occidental, la más gloriosa de la historia humana, se precipite en la ruina más extrema. De esta frase yo rescataría dos partes. La primera: el fascismo, dice Mussolini, es esa representación clásica de la vida, contra toda teoría y toda raza disolvente. Ese anhelo, si se puede llamar arquitectónico, de orden, de disciplina, de jerarquía, de fuerza, de cualidad, en oposición a toda manifestación caótica, a todas esas doctrinas inciertas y a ese miedo loco de idiota que envenena a algunos que siempre temen no tener suficientes ideas de avanzada. El fascismo fue eso, fue orden, fue jerarquía, fue disciplina, fue cualidad, contra la anarquía, contra el igualitarismo, contra la debilidad, contra el reinado de la cantidad o el número democráticos. Por otro lado, termina diciendo Benito Mussolini: es hora, es momento de poner un punto final a la carrera de la demagogia, si no se quiere que la civilización occidental, la más gloriosa de la historia humana, se precipite en la ruina más extrema. Qué cierto fue esto. El fascismo en Italia y luego se expandió por toda Europa durante los años 20 y sobre todo durante los años 30 del siglo pasado, intentó poner un freno justamente a la carrera de la demagogia, a la carrera de la politiquería, a la carrera de la disolvente democracia liberal, intentando salvar a la civilización occidental, la más gloriosa de la historia humana, como dice Mussolini, intentando evitar que ésta se precipite en la ruina más extrema. Hete aquí que los fascismos perdieron la Segunda Guerra Mundial y no han pasado 100 años de ese hecho y nos encontramos efectivamente, fruto del liberalismo y fruto del marxismo, ambas doctrinas combatidas frontalmente por el fascismo y por Benito Mussolini, nos hemos precipitado en la ruina más extrema y en la decadencia más insondable. 12 de julio de 1922. Y esto es muy cierto 100 años después. La marcha sobre Roma, la toma del poder por parte del fascismo en Italia, se dio entre el 27 de octubre y el 29 de octubre de 1922. Es interesante, es importante destacar cuál era la situación italiana por aquellos tiempos, por qué de alguna manera es que el fascismo llega al poder en Italia y gobernaría por unos cuantos años ese país. Hay un libro, un incunable,
Visiones de Italia de Andrés Podestá, un autor uruguayo, libro editado en 1924, que nos trae los escritos de este periodista, de este intelectual uruguayo Andrés Podestá, una persona que estaba radicada en Italia en el momento que Mussolini llega al poder y los años previos. Es decir, es un compatriota, es un oriental que nos va a brindar de un modo objetivo sus impresiones de ese momento, de esa etapa histórica italiana. Es un documento entonces muy importante para el historiador y el estudioso de la historia. En este libro, entre muchos otros artículos, hay uno que titula «Cómo nació y venció el fascismo». Y Andrés Podestá nos cuenta, nos hace un raconto, una serie de antecedentes de cómo estaban las cosas antes de la llegada al poder de Benito Mussolini. Nos cuenta que el fascismo nace en las horas más oscuras y más dolorosas de la vida italiana del después de la guerra, del dopoguerra, que dejó una secuela de amarguras y de desilusiones en Italia, por la manera que ésta fue tratada en las diversas conferencias internacionales post Primera Guerra Mundial, de una manera totalmente humillante. En Italia, inmediatamente después del final de la Primera Guerra Mundial, entra a tallar y entra a tener mucho poder, y estamos hablando inmediatamente después, año 1919, el comunismo. Y podríamos decir que para el año 1919-1920 el comunismo es la fuerza más importante italiana, destruyendo y tiranizando a este país con sus huelgas generales. Es en este contexto que nace el fascismo como un contrapunto y como una oposición, un antagonismo al comunismo. La marea comunista crecía cada vez más, nos cuenta Andrés Podestá. En algunas regiones de Italia la opresión roja para este momento, 1919, era ya intolerable. Así fue que en esta alba de dolor y de desilusión nacional, cuando todo lo que significaba patria, orden, ley, trabajo, parecían ya cualidades muertas para siempre, así surge, nos cuenta Podestá, como un programa de orden, de disciplina y restablecimiento del Estado tomado por el comunismo, el fascismo. Alma formidable de esta asociación, que debía más tarde convertirse en una enorme e incontrastable fuerza de defensa contra los partidos comunistas, fue Benito Mussolini. Alrededor de este hombre extraordinariamente dotado de voluntad y una especial fascinación sobre las masas socialistas, que él había profundamente conocido durante los varios años de propaganda y organización socialista, se agruparon los mejores elementos de la nación italiana. El fascismo en sus primeros tiempos no tuvo preconceptos políticos, en el sentido de que a él podían participar todos aquellos que tuvieron un solo amor, la patria, un solo interés, la libertad, un solo enemigo, el bolcheviquismo. Todo esto nos va contando en el mismo momento que estaba sucediendo este oriental, este periodista radicado en Italia, Andrés Podestá. Poco a poco nos va diciendo el fascismo va ganando fuerza en toda Italia. Rápidamente, por ejemplo, Bolonia y Ferrara, que se habían convertido en los centros más terribles del comunismo italiano, se transformaron en las mayores plazas fuertes del fascismo. En las elecciones de 1921, varios diputados fascistas son elegidos, entre ellos el mismísimo Benito Mussolini, líder del fascismo. Los socialistas intentan reaccionar a este poderío que va ganando Mussolini y los suyos. Tentaron realizar una huelga general para el 31 de julio de 1922, la cual fue un rotundo fracaso. La huelga fracasó miserablemente, nos cuenta Andrés Podestá, porque todos los servicios públicos, ferrocarriles, telégrafos, correos y tranvías funcionaron de forma regular. Culmina Andrés Podestá este artículo fechado 4 días antes,
unos días antes, mejor dicho, de la marcha sobre Roma, el 18 de octubre de 1922. La misión del fascismo no está aún terminada. El socialismo, después de 30 años de lucha de clases, decae porque ha perdido todo su contenido ideal. El fascismo quiere el Estado fuerte, es partido de orden, no tiene perjuicios por la monarquía, quiere la patria libre, fuerte y respetada. Hoy el fascismo va en camino de la última conquista, la conquista del Estado por medio del Parlamento y del gobierno. No es cosa simple ni fácil hacer hoy la profesión de profeta, pero a quien sigue con interés las vicisitudes políticas de este gran país, Italia, le puede ser permitido manifestar cuáles serán aproximadamente las realidades de un próximo futuro. Viendo las hermosas promesas del presente, es fácil prever que este glorioso país encuentre de nuevo las grandes vías de la paz y del trabajo. Será entre los países europeos el que más pronto habrá cancelado, con sus propias fuerzas, las profundas heridas de la guerra mundial. Andrés Podestá, Roma, 18 de octubre de 1922. Pocos días después, tras la marcha sobre Roma, que se conmemoran en estos días 100 años, el centenario de la misma, Mussolini y sus colaboradores tomarían el poder en Italia. En definitiva, y según surge de este documento histórico, que fue publicado este artículo de Podestá en el diario El Siglo, acá en Montevideo, y que tuvo una felicitación del propio Benito Mussolini, estimado señor Andrés Podestá, he leído el interesante artículo sobre el fascismo y sobre la situación política italiana enviado por usted al Siglo de Montevideo antes de la marcha sobre Roma. Usted ha cumplido una obra de verdadera italianidad que servirá para estrechar siempre más las relaciones de sincera amistad que unen a Italia al Uruguay. Distinguidos saludos, firmado Mussolini. Decía, como retrata a este buen hombre Andrés Podestá hace 100 años, el fascismo surge en Italia, y lo dije en resumidas cuentas, dado los escasos minutos que tenemos, fruto de la tétrica situación italiana y humillante del dopoguerra, del después de la Primera Guerra Mundial, fruto de la frustración del ejército italiano al ver humillado su país y tomado su país en esa humillación por el comunismo, fruto de las huelgas generales, del hambre, del destruir de la economía con su lucha de clases que había realizado el comunismo, que con la anuencia de los gobernantes y de la burguesía había tomado el poder, decía, surge por esto como una reacción práctica al desastre que estaba provocando el comunismo en Italia, a la humillación que ésta había sufrido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y con el combate, y con la fuerza, y con la lucha, y con la virilidad de Mussolini y de los suyos, muchos de ellos excombatientes de guerra y hombres de bien. Hace 100 años el fascismo llegaba al poder en Italia. Hace 100 años nacía esta esperanza de intentar no seguir en el rumbo de la decadencia de la cual hablaba Mussolini y de la cual yo hice referencia al principio de esta charla, de esta columna. Nació una doctrina de disciplina, de jerarquía, de cualidad, de fuerza, en oposición al igualitarismo democrático, a la anarquía, a la cobardía típicamente burguesa.